Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En este episodio de hoy, denominado ¿Aún sigues analizando a otros para sanar tus relaciones?, que he incluido en el programa de relaciones, pondré foco en la importancia de realizar un proceso interno ante nuestras relaciones más que poner el foco en analizar a terceros. En esta ocasión no voy a leer ningún artículo, solo haré mención de algunos libros para que puedas profundizar en temáticas de patrones de relaciones, ¿sí? Como vengo diciendo previamente, si no te conectas con el enfoque que yo proporciono en mis podcasts, lo ideal es que comprendas desde el espíritu crítico si soy o no un perfil de profesional con una visión para ti. Es importante aplicar la salud y la conciencia en las relaciones incluso ante los profesionales que comparten en redes. Por este motivo, una aplicación práctica es que si en nuestras relaciones, en nuestro día a día, si algo no nos gusta, nos movemos, lo mismo podemos hacer con los profesionales que escuchamos en redes. Ahora bien, si quieres sumar, añadir propuestas y perspectiva a esta propuesta que hago en mis podcasts, y en concreto en este programa y en este episodio de hoy, bienvenido sea. Muchísimas gracias por ello. Igualmente te pido que si te resulta valioso este material, puedes apoyar a los canales y a los programas, a los tres, Relaciones, Desarrollo Personal e Inteligencia Emocional, con compartirlos, suscribirte, darle me gusta, comentar, y así sea más cercano el camino hacia la conciencia de una forma generalizada en la sociedad. Aprovecharé ahora para hacerte una pequeña publicidad. Puedes conocer cursos y libros y colaboraciones que propongo en lapiramideDelaplenitud.com, y además puedes tener el acceso directo en esta misma web al blog en la pestaña blog. Puedes descargarte incluso también de una forma gratuita la guía de la liberación de los autosaboteamientos, así como conocer a fondo cuál es el propósito que tiene este proyecto, la Pirámide de la Plenitud. Y sin más dilación, comenzamos con la reflexión. En esta ocasión yo quiero hacer una crítica constructiva ante el enfoque que estoy viendo en las redes y en la sociedad sobre las temáticas de relaciones y de la sanación de los patrones de relaciones. En mi vida, a nivel personal, gracias a los condicionamientos que tenía de patrones y de motivaciones a la hora de elegir a mis relaciones, fui eligiendo un tipo de patrón de personas para experimentar una forma de relaciones. Cada vez las relaciones eran más insanas, cada vez yo tenía menos perspectiva y menos visión, y cada vez mi ceguera era mayor a la hora de elegir a mis relaciones y a las personas que conformaban parte de estas relaciones. Es decir, que se extendía y empeoraba mi patrón con el tiempo. Además, pude comprobar cómo mi patrón de relaciones se extendía hasta a los profesionales. Es decir, yo elegía a profesionales del acompañamiento de la salud mental y del desarrollo personal, así como los atraía, que no sabían ayudarme, que no sabían apoyarme en mi proceso de sanación de patrones, que además lo que hacían era perpetuar esas dinámicas, que lo que hacían era incluso ahondar en la sobreresponsabilidad en las relaciones, sin identificar realmente que yo tenía unos patrones y que ellos me dirigían. Que además esos patrones se repetían en mi vida y que eso es lo que me unía a personas insanas. Pues todo esto fue una decadencia constante y continua que viví desde que empecé también los acompañamientos en el 2008. Con este punto de partida, quiero compartirte que esta experiencia que yo viví es un polo de la polaridad, la sobreresponsabilidad de todo lo que pasa en nuestras relaciones. Sin embargo, hoy día en las redes actualmente veo un apego a la polaridad opuesta. Hay una tendencia a la condena al victimario en las relaciones. Es decir, se pierde de vista la causa que les une a esas personas para haber vivido esas relaciones insanas. Si te fijas, es el opuesto. Pero en realidad es lo mismo, porque tampoco está puesto el foco en esta tendencia al análisis propio, a la transformación individual.
Observo en las redes que hay muchas personas que lo que hacen es sobreanalizar a los perfiles de patrones insanos, a las personas que se denominan tóxicas, a los psicópatas, a trastornos narcisistas, a triadas oscuras, a personas indisponibles emocionalmente y un largo etcétera. Observo que lo que se está haciendo es poner toda la responsabilidad de lo que sucedió y de lo que sucedió en nuestros procesos de vida en el otro. Entonces, en este caso, como he dicho, es un polo opuesto, es un apego al polo opuesto que yo vivencié en mis acompañamientos terapéuticos, así como de espiritualidad New Age, en los que yo estuve rondando mucho tiempo. Cuando nosotros vivimos las relaciones insanas, la mayor parte de las veces que vamos a terapia es porque nosotros hemos sido los polos sumisos. Es decir, hemos conformado un vínculo en el cual una de las partes era sumisa y otra era la agresiva, o bien por rondas o por turnos. En unas ocasiones nosotros éramos los sumisos y en otras ocasiones nosotros éramos los agresivos. En definitiva, como hemos sufrido en esas relaciones, pedimos ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos hemos apegado al victimismo, ahora muchas veces lo que se está haciendo es apegarse al polo agresivo, aunque sea en la mente, aunque sea simplemente a nivel teórico, o aunque sea simplemente a nivel de estar viviendo una etapa de análisis y compartirla en redes, nos apegamos a ese polo agresivo. Es como convertirnos en el victimario de nuestros victimarios ahora en esta ocasión. ¿Sí? Es decir, queremos convertirnos en aquello que nosotros juzgamos, sin darnos cuenta. Se nos engancha la misma neurosis. Entonces, el proceso de sanación, aunque sea necesario un proceso de pendulación, como siempre digo y como comparto previamente en el podcast todo lo que necesitas saber sobre el sector del desarrollo personal, así como en el artículo Tú no has ido a terapia, has ido a un paseo caro, sí. En estos dos materiales yo explico cómo nosotros realizamos un proceso evolutivo desde el danzar de un polo sumiso a un polo agresivo en cada una de las polaridades que constituye el ego de la persona. Legitimando esto, si te fijas, yo lo que estoy describiendo es un apego a los polos como forma de sanación. Por ende, es lo opuesto a un viaje necesario de sentir esa pendulación entre los polos para poder lograr ese punto centro asertivo conciencia, que es lo que realmente hacemos en terapia. Por consecuencia y como conclusión, evidentemente nosotros cuando estamos en las terapias en los apegos a las polaridades, a los polos de la polaridad, realmente no estamos haciendo ninguna sanación. No estamos haciendo un proceso de conciencia. ¿Qué es lo que entonces está sucediendo? Pues que realmente no estamos haciendo un proceso de respeto, sino que estamos expresando nuestro caos hacia el exterior, hacia la sociedad, y lo estamos compartiendo en la sociedad. En realidad, la única salida es la responsabilidad de lo que sucede en nuestras relaciones desde el autoconocimiento de nuestra tríada interna, en vez de enfocarnos en el sobreanálisis de otros. Ya compartí un podcast de la tríada interna y ya he explicado en los 3 distintos programas, así como en distintos episodios, en qué consiste la tríada interna. Igualmente, más adelante, en el siguiente episodio, te compartiré el análisis más profundo. Igualmente puedes acceder a esos materiales mencionados para poder refrescarlo una vez que hayas escuchado este episodio. En esencia, si otro hace algo, es su responsabilidad, ¿sí? No podemos irnos a la visión New Age espiritual de lo que es dentro es fuera de una forma neurótica.
si otro hace algo, es la responsabilidad de su conducta, es la responsabilidad de su actitud negativa o de su oscuridad inconsciente que le posee. Nuestra responsabilidad es cómo nosotros actuamos ante ellos. Es decir, todo ello vendrá condicionado, nuestra parte vendrá condicionada de nuestras heridas que se nos activan, del inconsciente que nos domina, de la lealtad que tenemos a ese inconsciente para que nos domine. Por ende, hay muchísima labor que hacer en nosotros porque la carencia de todo este trabajo, la carencia de no haber realizado ese profundo trabajo personal, esa alquimia, es lo que nos hizo acercarnos a esas personas. ¿Sí? En terapia muchas veces se dice que nosotros nos sentimos atraídos hacia lo tóxico, es decir, que nos pone lo tóxico, porque nosotros estamos habituados a vivir en esas dinámicas insanas. Lo toleramos porque nosotros internamente ya lo vivimos. Y es muy complejo muchas veces de comprender el que nosotros internamente vivamos estas dinámicas y que fuera se reproduzca. Por eso es tan importante realizar procesos muy profundos de comprensión de qué es la tríada interna. Y no solamente tampoco apegarse al trabajo del niño interior, porque el niño interior es uno solamente de todos los personajes esenciales de la tríada. Te pregunto, ¿cómo te suena todo esto que hasta ahora estoy compartiendo? ¿Te genera una reactividad emocional el descubrir este nivel de responsabilidad que tiene en lo que tú has vivido? ¿O te hace, en cambio, reflexionar profundamente toda esta experiencia que te voy compartiendo? Nuestra tríada interna es fuera como lo es dentro. Víctima, victimario, salvador. Si nosotros vivimos algo en nuestras relaciones, dentro lo vivimos igual como zona de confort. Sí, eso es lo que yo realmente en esencia describo en el podcast y artículo La Tríada. A lo largo de nuestro proceso, cuando nosotros vamos sanando, las circunstancias en nuestro exterior van evolucionando o van empeorando, como te compartía previamente, en base al nivel de evolución y de sanación profunda que hagamos en esa tríada. Si nosotros vamos haciendo un proceso efectivo, evolutivo, sólido, eficaz en nuestro proceso interno de sanación, las relaciones en el exterior podrán ir evolucionando, es decir, se repetirán las dinámicas, se repetirán las circunstancias, pero cada vez nosotros tenemos más centro en esas repeticiones, más madurez, más inteligencia emocional, más capacidad de respeto, porque nuestro proceso va evolucionando hacia allá. Ese es el foco, el crecer nosotros mediante la adversidad externa. Gracias a que otro viene a contarme cómo es mi victimario interno, al expresármelo fuera, viajo hacia mi interior y puedo indagar cómo evolucionar yo, cómo cambiar yo, cómo alquimizarme yo. En cambio, lo que observo es demasiado foco en analizar lo que el otro hace. Esto implica que nos estamos abandonando de una forma rotunda y absoluta a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta. Y hay muchos profesionales que están acompañándonos desde aquí. Por eso es una crítica constructiva, porque quiero hacer una confrontación del daño psicoemocional y del daño que puede causar en una vida que los procesos se estén haciendo desde la mente y desde el análisis de otros en vez de desde la alquimia propia. Más adelante profundizaré en esta idea, pero lo que quiero es que te quede claro un tema. Por una parte, nosotros tenemos una personalidad y un carácter, que es lo que nos hace afrontar la vida de un modo. Y por otra parte, nosotros lo que tenemos son patrones de relaciones y personales, así como motivaciones para conectarnos con otras personas, para poder nosotros incluso tener dinámicas psicoemocionales internas. Y todo ello, todo este conjunto, todo este paquetito de patrones,
que no es lo mismo que la personalidad y el carácter, es lo que nos ubica dentro de la pirámide, en un lugar, que es la gráfica que creé para poder analizar los distintos segmentos y subsegmentos que componen la población, la sociedad. ¿Y de dónde vienen condicionados todos esos paquetitos que son diferentes a nuestro núcleo, personalidad y carácter? Pues vienen condicionados por la educación y vienen condicionados por el transgeneracional. Nuestro nivel de conciencia está empapado de todo lo que nosotros traemos de atrás. Por eso somos parte de un clan familiar. Es decir, somos un gajo de lo que compone ese nivel de conciencia de la familia. Si nosotros no realizamos nuestro trabajo personal y no analizamos qué es lo que nos conecta a las personas insanas con las que vivimos las relaciones insanas, y en cambio nos dedicamos a analizar sus insalubridades, jamás nos vamos a desconectar del patrón que nos une. Así que seguiremos repitiendo experiencias una tras otra, aunque sea en un nivel inferior de intensidad, porque evolucionemos un poquito nada más, con algunas sesiones o con procesos de acompañamiento poco efectivos, o bien incluso podremos ir empeorando. ¿Por qué? Porque no hemos cortado el patrón. Porque realmente nosotros no hemos hecho el corte del patrón ni estamos poniendo el foco en ir saliendo de ese patrón. Es que no lo conocemos. Si nosotros no hacemos procesos en los cuales partamos de la base de qué es lo que necesitamos alquimizar, el foco no va a estar en eso. Yo recuerdo años y años de terapias en los cuales yo simplemente iba a desahogarme. Entonces ahí no hay foco de salida de nada. Muchas veces eran simplemente desahogos victimistas, porque simplemente lo que quería era desahogarme del sufrimiento que vivía. Entonces yo me desinflaba el globo, pero al final el globo se iba a volver a inflar porque yo no estaba haciendo ningún tipo de cambio interno. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿comprendes ahora la diferencia que hay entre hacer un proceso interno y una alquimia frente al estar analizando a otros y quejándonos de otros? Es que yo observo que hay incluso profesionales clínicos que esto no lo están dejando claro cuando comparten en redes los análisis de las personalidades insanas. Mira, mi aprendizaje de vida ha sido que nosotros aprendemos de nosotros. Me explico. Aprendemos de nosotros, no de los otros. Aprendemos de nosotros mediante los otros, porque como somos seres interdependientes en nuestro proceso evolutivo, necesitamos a otros para poder ver nuestra oscuridad interna, para poder ver nuestra tríada interna, nuestra calidad de salud mental que tenemos y de capacidad de desarrollo evolutivo o de apego al sufrimiento que tenemos. Nosotros vamos a la vida a aprender mediante las relaciones que tengamos. Pero se está haciendo al revés muchas veces. Se analiza y se sobreanaliza a otros y nos olvidamos de analizar nuestras conductas y nuestros patrones. Entonces, como te decía antes, lo que hacemos es un apego al patrón de la queja, al patrón de la crítica destructiva, y es que este polo agresivo que yo estoy observando en las redes y que estoy observando en la sociedad que se están normalizando, ¿sabes qué es lo que esconde, no? Es un apego a la necesidad de sentirse superior. Cuando nosotros tenemos baja autoestima, podemos tender a ser personas sumisas, que es el polo sumiso, y vivir relaciones insanas donde nosotros seamos, entre comillas, la víctima, o podemos irnos al personaje de la superioridad, ¿no? A ser esos agresivos y ser el rol victimario dentro de las relaciones. En definitiva, cualquiera que sean estos dos polos es baja autoestima. Tú no sientes ningún tipo de valor. Tu valor lo logras mediante el anular a otra persona o el estar con otra persona aunque te trate fatal. Entonces es un paradigma de mi valor procede de estas dos formas insanas en los polos. No
surge, no siento un valor porque yo no amo lo que soy, yo no conozco siquiera quién soy yo, como para poder amarme. Así que encuentro el valor desde dinámicas, polos insanos. Cuando salimos de una relación insana, el riesgo que hay es a convertirnos en el polo agresivo, es decir, en patrón de queja y crítica destructiva sobre nuestros victimarios mediante esa actitud que tuvieron ellos, es decir, criticábamos a ellos por ser sumisos. ¿No sería que nosotros teníamos un profundo deseo negado de ser ese rol agresivo? Porque ahora nos estamos convirtiendo en él. Ahora nosotros nos sentimos superior a esas personas cuando nos volvemos agresivos. Realmente, en este tipo de conductas, polo sumiso, polo agresivo o el polo venganza, rol superioridad que tomamos cuando salimos de relaciones tóxicas, en ninguno de estos tres roles nosotros realmente estamos haciendo un proceso de conciencia. Simplemente estamos dándole formitas diferentes a la neurosis. Al final, lo único que estamos es reflejando que estamos adictos al sufrimiento. No hemos salido a ningún tipo de bienestar. No hay ningún tipo de mejora de bienestar. Hay un ficticio sentimiento de mejora por sentirnos superior a nuestro victimario ahora que sabemos esa información. Pero solo es eso. No hay realmente un bienestar ni un equilibrio. Eso. De pronto nos convertimos en un rol de querer sentirnos, ¿no? Es personas buenas y víctimas, pero lo hacemos desde el atacar y destruir en nuestras mentes a esas personas. Sin darnos cuenta, ni hemos desterrado la baja autoestima con esta conducta, ni hemos desterrado el daño psicológico que hemos vivido, ni hemos desterrado las heridas ni los traumas que vivimos en nuestra infancia, en la adolescencia, a lo largo de la vida y con nuestra relación pasada con estas personas. Como decía, queremos sentirnos mejores mediante el actuar ahora nosotros nuestra agresividad. ¿Ves ahora lo enredado que es lo que se está haciendo en la sociedad y en muchos entornos ante las relaciones insanas que hemos vivido? Y muchas veces son los mismos profesionales clínicos los que están impulsando a esta dinámica tan insana. Pero es que hemos de ir muy hondo, muy profundo, hacer reflexiones muy profundas de qué es verdaderamente el cambio y la sanación de nuestras relaciones para hacer un verdadero cambio de rol en nuestras vidas y poner el foco hacia la plenitud. No ayuda a convertirnos en victimarios, porque lo único que evidencia es que nuestra tríada interna, las tríadas que generan esas luchas y caos internos, están aún todavía más activos que nunca. Porque ya no solamente estás en el rol de víctima, es que también estás jugando tu rol victimario de una forma mucho más agresiva quizá que antes. ¿Me explico? ¿Lo puedes ver? Es decir, si tú tienes un rol de víctima interno, con un victimario en tu mente que te desacredita, y vas a una relación a que una persona te lo exponga claramente y tú vivas relaciones insanas fuera, realmente si además ahora tú activas ese rol agresivo hacia otras personas, lo único que está evidenciando es que se te han revolucionado aún más estas dinámicas insanas dentro. ¿Sí? Así que mi pregunta realmente ante estas situaciones que estamos viviendo, yo lo que te pregunto es, ¿tú vas a ser psicólogo o psiquiatra para tener que aprender tanto de lo que son otras personas en sus vidas a nivel tóxico o incluso sus neurodivergencias? ¿Cómo funcionan? ¿Vas a ser psicólogo o psiquiatra? Entonces, si no lo vas a hacer, ¿para qué quieres saberte de memoria el comportamiento de personas con ese tipo de neurodivergencia?
tú sabes que te estás abandonando en tu proceso, ¿no? Cuando estás poniendo atención a otra persona, no la estás poniendo a ti. Te estás abandonando. Si eres un profesional del sector y te vas a especializar en el acompañamiento de personas con este perfil de personalidad, como parejas o como personas que están viviendo, siendo compañeros de tu cliente, pues me parece perfecto. Sin embargo, si tú no eres un profesional del sector, ¿no será mejor que te enfoques en saber cómo sanar tú tus heridas y tus patrones en vez de analizar las heridas o los patrones de otro? Y aún así, a un profesional del sector, ¿no sería mejor ahondar en todas las múltiples formas de realizar los procesos de sanación y de alquimia de todos esos daños causados por esas relaciones tan sumamente insanas que vivimos cuando estamos en patrones de relaciones insanos? Es decir, simple, ¿no sería mejor enfocarse en todas las soluciones necesarias ante lo que vivimos en la vida? Nosotros podemos salir de todos los patrones insanos que vivimos al analizar la tríada interna y sanarla. Al analizar cómo es nuestra tríada interna, cómo se maneja, cómo se mueve, cómo habla, cómo se dinamiza internamente el femenino y el masculino interno, papá y mamá internos, cómo sufre el niño interno, cómo es nuestras voces negativas internas, nuestros condicionamientos internos. Al analizar todos esos patrones internos, es como realmente nosotros podemos dejar de tener insalubridades tan altas en el exterior. Porque al reducir la insalubridad interna y al aprender a manejarnos en nuestras insalubridades internas, con nuestros demonios internos, no necesitaremos, mejor dicho, que nuestros victimarios externos sean tan extremos o tan insanos. ¿Sí? No necesitaremos tantos chivatos tan drásticos. Como ejemplo práctico, si yo soy una persona que en mi mente yo no soy capaz de afrontar mi crítico interior, va a venir una persona externa, ¿vale? Un personaje interno se va a materializar fuera, el crítico interior, y entonces va a venir alguien a expresarme una crítica destructiva, de la misma manera que me lo dice mi mente en mi soledad. ¿Me expliqué? Entonces somos interdependientes por eso, porque el victimario externo nos habla de cómo es nuestro victimario interno. Ahora, que sea así de insalubre esa persona en su conducta es su responsabilidad. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros no tenemos que quedarnos allí porque es nuestro mensajero o querer comprender que tiene traumas. No. Nosotros esa falsa compasión y esa distorsionada compasión no hemos de desarrollarla, sino agradecer que nos trae el mensaje, el mensajero de lo que no vemos internamente y actuar con nuestros límites, nuestro respeto, nuestro hacernos respetar, nuestro poder personal y nuestro equilibrio emocional y volver para adentro a hacer nuestro proceso de alquimia y de conciencia. Que no tiene nada que ver, como te decía, con lo que yo viví en mis terapias y no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en los procesos sociales y en redes. No tiene nada que ver con esos polos, si te fijas en lo que te estoy proponiendo. Todo lo que a mí me reactiva internamente cuando esa persona actúa esa crítica destructiva fuera, es lo que he de sanar yo. Esa es mi responsabilidad. Por eso, ni el culpar a otros, ni el victimizarnos es la salida. Porque realmente nosotros hemos de tomar lo que sucede en nuestras circunstancias externas para poder beneficiarnos, sacando un poco de jugo a las situaciones, beneficiarnos de qué es lo que nosotros traemos insano internamente como para que eso pueda pasarnos. ¿Sí? Entonces,
Lo que expresa realmente todas esas heridas que se activan, todos esos dolores, esas hipersensibilidades, lo que nos expresan es nuestro niño interno. ¿Cuál es el estado de nuestro niño interno? Como internamente no me voy a enterar, porque muchas veces nosotros estamos completamente desconectados de nuestro interior en el día a día, por la forma en que nos educan y demás, pues la vida nos tiene que traer este tipo de experiencias para poder sanarnos, ¿sabes? La insalubridad del otro, como digo, que no es nuestra, pero la dinámica interna insana sí es nuestra. Todo lo que se nos activa, todos los bloqueos, la ansiedad social que se nos active, todos los patrones, todas las dinámicas que repitamos, los autoengaños, las automanipulaciones, todo eso es nuestro. Y se nos activa gracias a que alguien actuó de una forma insana. ¿Sí? No te tienes que hacer cargo de las conductas del otro, pero sí totalmente responsable de lo que tú vives en tu vida y de lo que sucede en tus relaciones. ¿Qué pasa cuando no realizamos los procesos de sanación efectivos, eficientes y sólidos? Pues que normalizamos las relaciones con perfiles de personalidad insanos o normalizamos situaciones en las relaciones súper insanas. Normalizamos el que nos atraigan personas y que nos pongan, incluso a nivel de pareja, que nos atraigan y nos pongan personas con unos patrones insanos. El foco para que dejen de atraernos personas, ya sea en pareja, como en trabajos, como en amistades, personas con bajos niveles de conciencia, no es la salida desde la mente y el análisis de otros, sino el analizar nuestra parte, la que nos hace compatibles con esas personas. Así como ver qué hacemos o cómo nos comportamos nosotros para que esa persona se vea atraída energéticamente hacia nosotros. ¿Sí? ¿Cómo comprendes ahora las relaciones desde esta perspectiva que te propongo? ¿Cómo te llegan ahora? ¿Ha habido algún cambio, algún chip que te haya cambiado esta forma en la que te estoy analizando y desarrollando los procesos que vivimos en las relaciones? Mira, el cambio interno es lo que se manifiesta fuera. Las personas que nos atraían hasta ahora, cuando nosotros hacemos el cambio, dejan ya de atraernos. De hecho, incluso el cuerpo muchas veces reacciona de una forma muy natural. Entonces de pronto sentimos fatiga o asco ante determinados tipos de personas, y que no es porque sea bueno en ese sentido faltar al respeto, decir me das asco o algo así, ¿no? Sino de una forma respetuosa decir, a mí esta persona me levanta el estómago. Y es que nuestro cuerpo nos expresa los mensajes desde la conciencia también de ese modo. Es posible que esto nos pase incluso con personas de nuestro pasado, que personas de nuestro pasado que normalizábamos, que nos atraían como amistades o como parejas, nos generen una activación de la fatiga o del asco. Y es porque algo en nuestro nivel de conciencia, cuando hemos evolucionado, ha cambiado. Por ende, ya no sentimos atracción, sino incluso reconocemos desde lo profundo que eso no es sano. Eso no es sano. En la naturaleza, de una forma biológica, instintiva, los animales, cuando sienten rechazo por algo, lo que están poniendo en activo es su instinto de supervivencia. Pues cuando nosotros conectamos con lo instintivo, lo corporal, y nosotros al sanar activamos o nos trae el mensaje del asco o la fatiga, hemos de hacer como los animales, reconocer que es un mensaje instintivo que nos dice, escucha tu intuición, por ahí no es. ¿Sí? Entonces, la importancia y el foco para salir de las relaciones insanas no es la mente, jamás va a ser el estudio de información, jamás, sino el cambio interno de nuestros patrones.
para que quede claro y no proyectemos y no culpemos a los demás y no nos volvamos al victimismo en todo esto. Lo que sucede en nuestra vida ha de quedarnos claro que es el 100% responsabilidad nuestra de lo que pasa en esa vida. Ahora bien, de lo que pasa en nuestras relaciones, nosotros solo somos 50% responsables. No somos responsables del 50% que manifiesta el otro de su oscuridad. Solo somos responsables del 50% que se ha manifestado en esa relación de nuestra oscuridad. ¿Sí? Ese 50% nuestro en esa interacción. ¿Has tenido esto claro en tus relaciones hasta ahora? ¿O te costaba definir estos límites de responsabilidad en tus relaciones? Porque esto es lo que, esta carencia de esta claridad es lo que nos lleva muchas veces a tolerar las relaciones insanas. No es no haber sabido información específica de personalidades. No. Es que no tenías esta esencia básica, tan esencial, tan elemental, que son las cuentas justas. 50 para ti, 50 para mí. Lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Como decimos en terapia, y se utiliza mucho en terapia, nos pone la toxicidad cuando nosotros estamos tóxicos. Nos atraes sexualmente personas que tienen el tipo de toxicidad que es compatible con la nuestra. Cuando nosotros dejamos de estar en ese nivel de conciencia, dejamos de ser compatibles con ese nivel de conciencia. ¿Sí? Si nosotros no hacemos esa alquimia profunda, vamos a seguir sintiéndonos atraídos a parejas de ese perfil. Por mucho que hayamos aprendido mentalmente, a nivel teórico, sobre comportamientos y banderas rojas, si la alquimia no se ha realizado, la atracción sexual va a seguir activa en nuestras dinámicas de relaciones, porque nos atrae eso inconscientemente. Cuando tú estudias, lo que haces es sumar información al consciente. Cuando tú te ves atraído desde los patrones, tus elecciones son inconscientes. Si tú sumas información al consciente, no accedes al inconsciente. Por ende, tu inconsciente va a seguir dominando tus relaciones y tus elecciones. ¿Comprendes? Por eso es tan importante el cambio de visión que estoy compartiendo en este episodio del podcast. Mira, yo en mi caso viví muchísimas relaciones insanas, pero en todos los ámbitos de mi vida, y mi nivel de conciencia me llevaba a entrar en contacto incluso, como te he dicho antes, con profesionales del sector del desarrollo personal y de la salud mental que no sabían cómo salir de las insalubridades, porque es que estábamos en el mismo nivel de conciencia. ¿Sí? Ellos tenían una titulación, pero el nivel de conciencia no es título, porque la titulación es mente, es teoría, y el nivel de conciencia es inconsciente. Por ende, estas personas, como no habían hecho sus procesos de sanación, no podían acompañarme a liberar mis insalubridades. No sabían cómo realizar las alquimias. Y como he compartido ya en otras ocasiones, esto me llevó a estar 12 años en terapias, dándole vuelta y mascando las toxicidades y los patrones, sin analizar mis patrones, repitiendo insalubridades, sin poder avanzar y sin poder evolucionar. ¿Ves lo importante de poner el foco en hacer alquimias completas de la persona? Eso implicó que yo repitiera patrones con personas trastornos narcisistas, con personas narcisistas, que no son lo mismo que trastornos, con personas neuróticas. Es que daba igual, porque es que, claro, mi patrón era muy insano. Yo era una pieza de puzzle perfectamente compatible con ese tipo de patrones insanos. Es que éramos compatibles. Yo tenía el mismo nivel de insalubridad que esas personas. Por eso éramos compatibles. Porque para que se puedan dar las insalubridades, son dos las personas insanas que tienen que estar formando parte de ese equipo.
Daba igual cuántas terapias hiciera, con cuántos perfiles de profesionales trabajara, con los tipos de terapias que practicara, es que daba igual, porque yo no hacía las alquimias que necesitaba. Entonces, ¿qué hacía? Que repetía las mismas historias en mis relaciones, en mis trabajos, en mis compañeros, con mis amistades, con mis parejas, con todo, porque fuera donde fuera, mis patrones viajaban conmigo, daba igual los cambios que hiciera. Mira, en mi caso es súper fácil soltar relaciones, es muy fácil hacer cambios de avance, he hecho muchísimos cambios en mi vida, he hecho muchos giros de vida y he empezado de cero en muchas ocasiones. A mí no me importa, soy una persona que en ese sentido tengo desapego y mucha valentía en ese sentido. Pero daba igual que hiciera todos esos cambios y tuviera toda esa valentía de iniciar de cero. ¿Por qué? Porque al final lo que es dentro es fuera. Y todo volvía a repetirse y era muy frustrante. De hecho, era más frustrante que incluso yo viera que yo empeoraba en ansiedad social, en crisis, en estados depresivos. Yo repetía y claro, todo eso, mi salud mental iba empeorando. Pero es que mi crisis laboral y económica con ello también iba empeorando. Es crucial lo que estoy compartiendo hoy día porque impacta radicalmente en las posibilidades de plenitud de las personas. Y yo te pregunto, ¿tú has vivido esta experiencia de cambiar todo lo externo y empezar de cero y que se volviera a repetir todo? ¿Y qué hacías? Si es así, ¿tú qué hacías en esos casos? ¿O qué hiciste? ¿Cómo pensabas sobre las situaciones de vida que vivías? Si fue tu experiencia. ¿Estabas acompañado o acompañada a nivel terapéutico, a nivel clínico con profesionales cuando te pasaban todas estas experiencias? Mira, para terminar esta primera parte del podcast sobre las relaciones que hoy te propongo, quiero proponerte el punto de inflexión necesario para el cambio de mirada en nuestros procesos de relaciones. En 2019 yo decidí realizar el cambio de enfoque en los acompañamientos y en las terapias porque yo ya vivía verdaderamente un real sufrimiento tras años de terapia. Yo no entendía nada de lo que estaba viviendo y yo había estado acompañada con profesionales, como he dicho, de todo tipo. Pero de todo tipo, de todos perfiles. Yo soy una persona con una mente abierta, a mí me daba igual. Es que yo no iba a ponerme a pegarme a un tipo de conservadurismo. Es que me daba igual. Si a mí un profesional me ayuda, yo voy a confiar en esa persona. Entonces yo probaba muchos distintos enfoques. Pues nada, no avanzaba. Así que decidí que iba a hacer un nuevo enfoque. Tuve una crisis, me quedé en vacío y decidí elegir profesionales clínicos también, pero que tuvieran otro tipo de enfoque en el trabajo. Y gracias a ese punto de inflexión de tener la claridad interna de decir, escucha, sé honesta, Nuria, no te funciona lo que estás haciendo. Tú no estás mejor con lo que estás haciendo. Tú no estás mejorando en que te has endeudado en pagar todo tipo de terapias que has hecho. Es necesario un cambio. Decidí hacer un nuevo enfoque y decir, bueno, tengo que hacerlo de una forma diferente. Así que elegí a profesionales clínicos porque, claro, yo soy una base de la pirámide y había estado en una zona de riesgo, en la mitad de la pirámide durante ese proceso previo. Así que necesitaba profesionales clínicos. Esto lo explico en la web, rotundamente, en la pestaña de guía regalo, así como en propósito. Así que, evidentemente, lo que yo necesitaba era una sólida sanación, un desbloqueo profundo en mí, una alquimia profunda a mí y reducir toda esa cantidad enorme de desahogos, porque yo me había tirado años en procesos de terapias de desahogo, que eso a mí no me aportaba absolutamente nada, y lo que hice fue enfocarme en generar espacios de desahogo, pero que realmente pudieran implicar un efecto realmente útil en mi vida. Es decir, que tras ese desahogo implicara un cambio de creencia, una herramienta de respiración, un cambio de paradigma, una actitud nueva de herramienta de respeto, una herramienta de límites, lo que fuera, pero empezar a aplicar una forma diferente en los procesos de acompañamiento a lo que hasta ahora había realizado.
un foco diferente. Y eso es lo que ha generado que haya creado la pirámide de la plenitud. Una nueva forma de realizar los procesos de acompañamiento. Para realizar la alquimia propia, es necesario comprender, y voy a retomar de nuevo la distinción que te había realizado antes, de personalidad y carácter versus la alquimia real de todo lo que es nuestro saguiero interno, ¿vale? Entonces, la personalidad y carácter hemos de comprender que es como el hueso más cercano al ser, y ha de volver a recuperarse el contacto con esta parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vivimos tantísimas insalubridades, nosotros no sabemos ya ni quién somos, porque muchas veces nuestra personalidad y nuestro carácter es completamente diferente a las polaridades que hemos vivido dentro de las relaciones insanas que hemos vivido. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo desde los patrones. Y eso, como he dicho, no tiene nada que ver muchas veces con nuestra personalidad y nuestro carácter. ¿Sí? Es muy importante esta distinción. Entonces, para nosotros incluso poder lograr conocernos, hemos de hacer un proceso primero de equilibrarnos y de reconocernos desde el equilibrio. Es decir, lograr el centro, que es lo que yo denomino la fase cero de equilibrio dentro del sistema de la pirámide. Generalmente, todas las personas en la vida, en el mundo, que quieran generalmente alcanzar la plenitud o estabilizarse, hacen procesos de estabilización de las polaridades dentro de los procesos de terapia, ¿sí? Y digo terapia a nivel general, ya sea psicólogo, sea terapeuta, sea coach, sea mentor, sea simplemente educación. Todos hacemos ese proceso de encontrar el centro, el equilibrio, la conciencia en nuestras polaridades. Y eso es lo que va a hacer reconocer nuestra personalidad, porque vamos a comprender los apegos a los polos y vamos a comprender qué es lo que formaba parte de nuestra personalidad y qué es lo que era procedente de patrones, que son lealtades inconscientes. Bien, pues esto es un proceso de aprendizaje y de centro de inteligencia emocional, pero no es lo mismo a lo que yo me refiero cuando digo alquimia y sanación. La alquimia es todo ese proceso que se realiza en la transformación de patrones de conducta, de patrones de mente, de patrones emocionales, de patrones y condicionamientos familiares, de creencias, de paradigmas asumidos en la educación, de motivaciones a la hora de vernos atraídos por otras personas en las relaciones y un largo etcétera. Todo ello es lo que nos hace posicionarnos dentro de la pirámide, en zonas de riesgo, en la base, en la mitad o en la cúspide. Esos niveles de conciencia que nosotros tenemos, como decía antes, son herencia, son lealtades inconscientes y no tienen tanto que ver con la personalidad y el carácter. Más bien, cuando nosotros tenemos un carácter y una personalidad fuerte, normalmente es porque venimos en posiciones complejas en la pirámide y tenemos fuerza de sobra como para poder afrontar la alquimia que necesitamos realizar para lograr nuestra plenitud y salir de los programas familiares e inconscientes familiares y colectivos. Por ello, el cambio verdadero es logrado mediante la alquimia de todo lo que nos conecta a las personas insanas que elegimos, y a esas personas a las que elegimos insanas les tenemos que agradecer el que podamos conocer nuestra oscuridad. Lo que pasa es que ese salto de conciencia aún todavía no está normalizado. Pero es gracias a que ellos nos muestran lo insanos que podemos llegar a ser al tolerar un montón de insalubridades, es que podemos empezar a hacer nuestro proceso de alquimia verdadero y de autoconocimiento de nuestra personalidad y carácter. ¿Sí? Bien, pues preguntarte, ¿comprendes ahora la gran diferencia que existe entre educarnos y conocernos la personalidad y el carácter a realizar todo un proceso evolutivo de conciencia y de sanación y liberación que propongo en el sistema de la pirámide de 6 fases? Para que así podamos llegar todos a la plenitud, es muy importante esta diferencia. Y me gustaría hacerte una propuesta.
que hicieras una reflexión profunda acerca de lo que han sido tus relaciones desde todo este material que te he ido compartiendo, todas estas distinciones, todas estas expresiones y explicaciones que te he ido narrando, y que las puedas aplicar a tu vida, que puedas comprender de una forma profunda qué ha sucedido en tu vida para que vivieras lo que has vivido y soltar el foco en analizar tanto a otras personas y más volver a ti, dejar de abandonarte en tus procesos evolutivos de vida. Has venido a ser pleno o plena y para ello requieres de hacer muchísimos procesos evolutivos de desarrollo personal y de salud mental y requieren de toda tu responsabilidad. Bien, pues hasta aquí quiero compartirte hoy este episodio. Ya tendrás la siguiente parte en otro episodio y en él te compartiré más hondo sobre todos esos procesos necesarios, efectivos, que necesitamos en nuestros acompañamientos para la sanación y finalmente poder lograr nuestra plenitud. Comentarte que tienes disponibles para profundizar todo esto narrado en este podcast, así como en todos los podcasts y en los 3 programas, 4 libros muy interesantes que he escrito y que tienes disponibles en Amazon en formato KDP y en formato papel. Son Guía para la sanación de patrones, manifestar la familia del alma, así como el otro libro es Último salto a la plenitud. También en el libro La pirámide de la plenitud, de equilibrio, de abundancia y prosperidad, también trato los patrones de relaciones y las dinámicas de relaciones. Y en el libro Cómo dejar de vivir una vida que ya murió en mí, historias del despertar de conciencia, también hago una profundización de cambios en las miradas en nuestros procesos. Puedes acceder directamente a estos libros desde lapiramideDeLaPlenitud.com en la pestaña Libros, ¿sí? Y vas a poder también conocer más sobre la bibliografía y también tener los enlaces directos. Si te ha ayudado este episodio de hoy, te pido que le des me gustas, lo compartas, te suscribas y hagas sinergias con estos materiales para que puedas asentarse este proceso de conciencia sólido en la sociedad. Muchísimas gracias por tu tiempo y solo me queda decirte buen viaje caminante hacia tu plenitud. Un gran abrazo.